So we're going to be turning to Matthew chapter 6, looking at verses 25 through 34 this morning. Vamos a voltear al libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 25 al 34. And just before we read God's word, we will have a word of prayer. Antes de que leamos la palabra, vamos a tener una palabra de oración. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, we rejoice that in the Lord's Day, Dios en los cielos, nos regocijamos aquí en el día del Señor. we're thankful that you have in your wisdom given us a day that we can set aside the cares and the worries and life to come and worship you. Te damos gracias que en tu sabiduría, Señor, nos has dado un día que podemos venir y glorificarte a ti. We're thankful that you've given us a building to worship in. Te damos gracias que nos has dado un edificio donde podemos venir a alabarte. And even as we have sang just about how Christ has risen from the dead, Y como hemos cantado que Cristo se ha levantado de los muertos, we acknowledge that as our great hope, that death has been defeated and Christ is sitting at your right hand. reconocemos que esa es nuestra gran victoria, que la muerte se ha sido vencida y ahora Cristo está a la diestra de su Padre. And we have access to you through him. Y ahora ya tenemos acceso a ti por medio de Él. So we come in the name of Jesus to ask for your help. We pray that your Spirit would come and minister to each of our hearts. Oramos en el nombre de Cristo que nos ayude, Señor. Oramos que ministre a nuestros corazones. And that we would know the blessing of the Father, Son, and Holy Spirit even this morning in our midst. Que conozcamos la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esta mañana. Come now and bless us, we pray, for Christ's sake. Amen. Ven hoy, Señor, y bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amen. Ray, could you read? Vamos a leer Mateo capítulo 6, 25 al 34. Así dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Thank you. Recent studies in the USA have indicated that there is a general epidemic of worry. Estudios recientes en los Estados Unidos indican que hay una epidemia general creciendo de preocupación. 43% of adults reported feeling more anxious than the year before. El 43% de adultos reportan sentirse más ansiosos que el año anterior. 1 in 5 people reported feeling symptoms of generalized anxiety disorder. 1 de cada 5 reporta síntomas de desorden de ansiedad generalizada. Generalized anxiety disorder is a mental health condition characterized by excessive,
persistent, and uncontrollable worry about everyday situations. La desorden de ansiedad generalizada es una condición de salud mental caracterizada por preocupación excesiva, persistente e incontrolable. The anxiety is often out of proportion to the actual circumstances and can significantly interfere with daily functions in social, work, or in school settings. La ansiedad a menudo está fuera de proporción con las circunstancias reales y puede interferir significativamente con el funcionamiento diario en entornos sociales, de trabajo o escolares. It will show itself in people's lives by excessive and persistent worry, worst case thinking. Se muestra en la vida de las personas por preocupación excesiva y persistente, pensamientos intrusivos de peor caso. People often feel irritable, restless, and have difficulty concentrating. Las personas a menudo se sienten irritables o inquietas y tienen dificultad para concentrarse. It can lead to physical manifestations such as sleep disturbance, muscle aches, stomach issues, heart issues, headaches. Se puede manifestar físicamente como disturbios del sueño, dolor muscular o problemas estomacales. This is serious stuff. Esto es algo muy serio. In September 2024, the U.S. Surgeon General issued an advisory saying that 41% of parents felt too stressed to function most days. En septiembre 2024, el general de los Estados Unidos emitió un aviso citando que el 41% de los padres se sienten demasiado estresados para funcionar la mayoría de los días. The anxiety can be caused by financial concerns, personal health concerns, political concerns, social concerns, overuse of social media. Esta ansiedad puede ser causada por preocupaciones financieras, ya sea a nivel nacional o personal. Otras razones pueden incluir preocupaciones de salud personal, preocupaciones políticas o preocupaciones sociales. All of this significantly impacts younger generations as opposed to the levels of stress experienced by older generations. Todo esto está impactando significativamente a las generaciones más jóvenes en comparación con los niveles de estrés experimentados por las generaciones mayores. But what about the church? Is the church exempt from these things? ¿Qué tal la iglesia? ¿La iglesia es exento a estos? U.S. government statistics on the mental health of 18 to 24-year-old church attenders shows not. Un estudio de los Estados Unidos de personas que tienen de entre 18 y 24 años nos enseñan que no es así. 1 out of 4 have some kind of anxiety disorder. 1 out of 5 have a major depressive episode each year. 1 de cada 4 tiene algún tipo de trastorno de ansiedad. 1 de cada 5 tiene un episodio depresivo. More seriously, 1 out of 8 have suicidal thoughts. 1 de cada 8 tienen pensamientos suicidados. Almost a third suffer from alcohol or drug disorders. 1/3 sufren de desórdenes de alcohol o drogas. And over 50% say they often experience feelings of anxiety, depression, fear. En general, el 50% de individuos en edad universitaria dicen que a menudo experimentan sentimientos de ansiedad o depresión. This is a serious issue. No one is exempt from worry. Esto es algo serio, nadie está exento a la preocupación. Yet Christ gives clear instructions on the issue of worry in our text. Sin embargo, Cristo nos da instrucciones claras sobre el tema en este texto. Look at verse 25 and see what Christ says to us. Versículo 25, vamos a mirar qué nos dice Cristo. He says, "Therefore I say to you, do not worry." Por tanto os digo, no os afanéis. John MacArthur says this. He says the Lord Jesus is issuing a cease and desist. John MacArthur dice esto, que el Señor está ordenando un cese y desista. It's an order to his people, not without reason, based on the sovereign care of a loving and omnipotent God.
No lo dice sin razón, sino es basada en el cuidado soberano de un Dios amoroso y omnipotente. But we know that isn't all of our experience. Sabemos que eso no es toda nuestra experiencia. Worry can be a common part of all of our lives. La preocupación puede ser algo común en nuestras vidas. For some of us, it may be our favorite pastime. Para algunos de nosotros puede ser nuestro favorito pasatiempo. It can consume us, and we all know the toll it can have on us, or our relationships, our health, our finances. Nos puede consumir, puede afectarnos en nuestras relaciones, nuestra salud o nuestras finanzas. But far beyond that, far beyond the consequences it can have on us, is the fact that by worrying, we are contravening, we're breaking a clear command of Christ. Pero mucho más allá de las consecuencias que pueden tener en nosotros, es el hecho de que al preocuparnos estamos contraveniendo un mandamiento claro de Jesús. We must acknowledge that worry is sin, disobedience to Jesus' clear instructions. El preocuparse es pecado y es contra lo que Cristo nos ha dicho. You see, the Christian who worries is basically saying, El cristiano que se preocupa básicamente está diciendo, God, I know you mean well by what you say, but I'm not sure you can pull it off. Dios, yo sé que tú quieres algo bien para mí, pero no estoy seguro si lo vas a poder lograr. Again, MacArthur puts it this way: anxiety is a blatant distrust of the power and the love of our God. MacArthur lo pone así: la ansiedad es una desconfianza flagrante del poder y amor de Dios. You see, Scripture teaches us not to be preoccupied with our lives, but to be preoccupied with Christ. Las Escrituras nos enseñan que no debemos estar preocupados de nuestras vidas, sino estarnos preocupándonos de Cristo. Colossians 3, verse 2, set your mind on the things above, not on the things on earth. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. We should not be preoccupied with our temporal needs, the mundane things of life. We should be preoccupied with God and the goodness of our Heavenly Father. No deberíamos estarnos preocuparnos con nuestras necesidades temporales, las cosas mundanas de la vida, sino deberíamos preocuparnos con Dios y la bondad de nuestro Padre Celestial. Verse 25 points this out very explicitly. It says, do not worry about your life, what you put on, what you eat, or what you drink, nor about your body, what you will put on. Nuestro texto nos dice así, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. We're not really different from the people that Jesus was speaking to in his day. No somos realmente mucho diferentes a las personas que Jesús estaba hablando en ese día. They may even have had more reason to worry about the mundane things of life, the basics. Ellos quizás tenían una razón más grande por qué preocuparse de las cosas básicas de la vida. You see, it doesn't matter if you're rich or poor. Rich people often worry about the necessities of life. That's why they stockpile resources against a future emergency. Vean, no es importante si eres rico o pobre. Las personas ricas a menudo se preocupan por las necesidades de la vida. Es por eso que acumulan recursos contra la emergencia futura. Poor people worry because they do not have the resources to stockpile, and they're wondering where their next meal will come from. Y las personas pobres se preocupan porque no tienen los recursos para acumular y se preocupan de dónde vendrá su próxima comida. So let's look a little bit deeper at our text. Let's look at what Christ said about this subject and why we should not worry. Así que miremos un poco más profundo al texto y examinemos qué dice Jesús de la preocupación. So what does Jesus say? ¿Qué dice Jesús? Jesus says, do not worry what you will eat, what you will drink, what will you put on, or even about your life. Y Jesús nos dice, no os afanéis qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir o incluso por vuestra vida. At the end of verse 5, he goes further. He says, is not life more than food and the body more than clothing? Al final del versículo nos dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
You see, that might be difficult for us to understand. We live in a relatively prosperous land. Eso puede ser un poco difícil de nosotros entender porque vivimos en una tierra relativamente prosperosa. We live with shops on every corner, the availability of food, clothing, and anything we need everywhere we look. Vivimos con tiendas en cada esquina, disponibilidad de comida, ropa y cualquier otra cosa que necesitamos a nuestro lado. But imagine living in a less prosperous land, maybe a village in Africa or in Laos. Pero imagínense vivir en otra situación como un pueblo en África o en Laos. Every day is a struggle to eat. Cada día es una lucha para comer. In Laos, you eat what rice you grow, the vegetables you grow. En Laos te comes el arroz que tú cultivas o las verduras que tú cultivas. If there's a bad harvest, then you have to do without. Si hay una cosecha mala, entonces tienes que de todos modos vivir sin nada. That would have been the reality of many in Jesus' day. They certainly did not have pantries or closets full of food. Esa era la realidad de los que vivían con Jesús. No tenían cultivado algo mucho en sus closets. They didn't have fridges or freezers full of food. They didn't have a grocery store in every corner. No tenían refrigeradores llenos de comida. No tenían una tienda en cada esquina. Yet what did Christ say to them? Pero ¿qué les dijo Cristo a ellos? He said, do not worry. He is commanding them not to worry. Pero Él está mandando que no se afanen. That's especially more powerful even when you consider the context of his day. Eso está hasta más poderoso cuando consideramos el contexto de ese día. Jesus then asks his audience in a rhetorical sense, is not life more than food, the body more than clothing? Entonces Jesús le pregunta en un sentido retórico, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Of course it is, but you would not realize that judging by what's advertised today or what people are pursuing. Por supuesto que sí, pero no lo notarías juzgando por lo que se anuncia hoy o lo que la gente persigue. Society is consumed by their bodies, whether it's working out in the gym or decorating it. Nuestra sociedad está consumida con el cuerpo, ya sea haciendo ejercicio o en el gimnasio. They fix it. In California, they get it pulled tighter when things start to slip or fall. Se lo arreglan hasta en California, uno se estira el pellejo o la piel cuando comienza a caer. Society is consumed with what they eat. The latest restaurant, the latest drink. What can I experience? La sociedad se preocupa de qué puedo comer, qué puedo beber, qué experiencia puedo tener yo. In the US, we have a TV channel dedicated to food. En los Estados Unidos tenemos un canal en la televisión dedicado a la pura comida. But you see, Jesus was pointing out the futility of life, the uselessness of focusing on body and food. Jesús estaba señalando la futilidad de la vida, la inutilidad de enfocarse en el cuerpo y la comida. The things that we were looking for don't offer satisfaction. A lo que estamos mirando no nos da satisfacción. You see, the world is looking for satisfaction, but it's looking in all the wrong places. El mundo está buscando la satisfacción, pero lo están buscando en los lugares incorrectos. Those of us who know and love Christ, we know that full life comes from God and from knowing Jesus as our Savior. Para aquellos que conocen a Cristo saben que la felicidad viene de conocer a nuestro Salvador. But we're going to look at 3 reasons this morning why Jesus said this, why as Christians, and why he gave the instruction not to worry. Vamos a mirar 3 razones que Dios nos da a nosotros como cristianos de por qué no nos debemos de preocupar. The 3 reasons are as follows. 1, worry is unnecessary because of our Father in heaven. Las razones son estas. 1, la preocupación es innecesaria por nuestro Padre.
Number two, it's uncharacteristic because of our faith. No es característica por nuestra fe. And number three, it's unwise because of our future. Y también es imprudente por nuestro futuro. So let's look at number one. Worry is unnecessary because of our Father in heaven. Vamos a mirar a la primera. La preocupación es innecesaria por nuestro Padre. If you're a Christian, worry is really unnecessary. We should not be concerned about the aspects of our life. Si eres cristianos, no deberíamos de estar preocuparnos de ningún aspecto de nuestra vida. We shouldn't worry about our finances, our health, the basics of life, what we eat or drink, because of who our Heavenly Father is. No debemos de preocuparnos de nuestras finanzas, de nuestra salud, lo básico de la vida, que comemos o bebemos, por quién es nuestro Padre Celestial. Do you remember what it was like to be a kid? ¿Recuerdan cómo era ser un niño? For me, I never had to worry about what I was having for dinner or what clothes I would wear. I never had to worry because my parents looked after me. Para mí o para él, nunca se tenía que preocupar de qué iba a comer o cómo se tenía que vestirse porque eso lo tomaban en cargo sus padres. My kids don't have to worry about what clothes, when or where they're going to eat. Mis hijos no se tienen que preocupar de dónde van a comer. They don't wonder when I pull into Costco to get gas. Y ellos no se preocupan de cuando vamos al Costco por la gasolina. Whether my credit card will work or whether Dad will be able to get gas into the car. Si va a funcionar mi tarjeta o si papá podrá poner gasolina en el carro. They don't worry. Why? Well, they know I provided for them in the past and I'll do it in the future. Ellos saben, pero ¿por qué? Porque yo he proveído para ellos en el pasado y lo saben que lo voy a hacer en el futuro. As parents, that's what we do for our children. Como padres, eso es lo que hacemos para nuestros hijos. Yet I do not come anywhere near as faithful as our Heavenly Father. Sin embargo, yo no me acerco ni remotamente a ser tan fiel como Dios. We all pale into insignificance compared to our Heavenly Father. Palidezco en insignificancia comparado con nuestro fiel Padre Celestial. Yet we worry and we fail to believe God is going to provide for us. Sin embargo, nos preocupamos y fallamos en creer que Dios nos proveerá también como el Padre terrenal promedio. You see, if you have a correct understanding of who God is, Si tienes una comprensión correcta de quién es Dios, He's the owner, the controller, the provider of all things. Él es el dueño, el controlador y el proveedor de todas las cosas. And then beyond that, you know that as a son or daughter of God, His love towards us. Y luego más allá de eso, como hijo o hija de Dios, saber su amor hacia nosotros. You think of His goodness towards us, then you know you have nothing to worry about. Si piensas de su bondad, entonces sabes que no tienes nada de qué preocuparte. Just turn over the page into chapter 7 in Matthew. En un capítulo más adelante, Mateo 7. Could you read verses 9 through 11? Mateo 7, del 9 al 11. Dice así. ¿O qué hambre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. You see, how much more will your Father in heaven give you good gifts to those who ask Him? Sabemos que cuando más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a quien le pida. Our Heavenly Father wants to care for us. He's going to care for us. Nuestro Padre Celestial se va a preocupar de nosotros, nos va a dar lo que necesitamos. And going back to our text in chapter 6, he uses 3 observations from nature to illustrate this principle. Si regresamos a nuestro texto, miramos 3 principios de la naturaleza que podemos mirar.
He's going to illustrate the faithfulness and trustworthiness of Him as our Heavenly Father. Va a mostrarnos la fidelidad y confiabilidad de nuestro Padre. Consider Matthew 6:26, the next verse. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? I'm not sure about you, but I've never seen a barn or a shed built beside a bird's nest. No sé de ustedes, pero yo nunca he visto un granero construido al lado de un nido de pájaros. They don't normally strategize on how they're going to provide for themselves. Normalmente ellos no planean cómo se van a proveer por sí mismos. Instinctively, each day they go out, they fly around, they search for seeds and for insects, and they feed themselves. Instintivamente, cada día salen y buscan comida, vuelan alrededor y buscan semillas o insectos. The bald eagle doesn't catch 10 or 12 fish in a day and store them at their nest. La águila calva no atrapa 10 o 12 peces y los esconde. You see, on a daily basis, the birds of the air provide for themselves. En una forma diariamente, ellos se proveen por sí mismos día por día. The birds have no self-consciousness, no ability to reason. They just know how to live and how to survive. Las aves no tienen autoconciencia o capacidad para razonar, solo saben cómo vivir y cómo sobrevivir. But in our text, Jesus is saying to the people, if God provides for the birds of the field, Jesús les estaba diciendo a las personas que si Dios provee para las aves del campo, if He looks after those birds who cannot reason or rationally consider who He is, si cuida de esas aves que no pueden razonar o considerar racionalmente quién es Él, how much more shall He look after His children? ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Birds have no reason to worry, and if they don't, why are you? Los pájaros no tienen ninguna razón por qué preocuparse, y si ellos no tienen, ¿por qué tú sí? Later on in Matthew chapter 10, Jesus uses a similar illustration. En Mateo capítulo 10 después, Jesús usa otra ilustración. He says in verse 29, are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, or do not worry. You are of more value than many sparrows. Dice así en Mateo 10, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. But looking back at our text in verse 26, how does the verse end? En el versículo 26, ¿cómo termina ese versículo? Are you not more value than they? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Are we not much better than the birds of the air? ¿No somos nosotros mucho mejor que los pájaros? No birds were ever created in the image of God. Ningún pájaro fue creado en la imagen de Dios. No bird was ever prepared a place in heaven. Ninguna ave fue preparada un lugar en el cielo. No bird was given access to talk to the creator of the universe. Ninguna ave recibió acceso para hablar con el creador del universo. No bird was ever called the son or daughter of God. Ninguna ave fue llamada el hijo o hija de Dios. If God sustains the life of the birds, will He not look after all of us? Si Dios sostiene la vida de los pájaros, ¿quién no cuidará de nosotros? May we, every time we see a bird, think about the sustaining and provision of our Heavenly Father who cares for the birds so adequately. Si cada vez que miramos una ave, que nos ayude a pensar de el cuidado que Dios tiene hacia nosotros.
But then let's look at the second illustration that Christ uses from nature, verse 27. Vamos a mirar a la segunda ilustración que Jesús nos da. Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Dice, ¿a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hands up today if you decided to grow to the height you are. Levanten la mano si ustedes decidieron su estatura. Which of you decided saying, I want to be 6 foot tall or I want to be 5'4"? ¿Quién decidió que quería ser de 6 pies de alto o 5'4"? None of us decided these things. Ninguno de nosotros decidimos estas cosas. The smallest baby that's born today will grow into a man or a woman. El bebé más pequeño nacido en un día crecerá hasta ser un hombre o una mujer. We all grow and we don't really know how. Crecemos aunque no sabemos exactamente cómo. It's important to see Jesus' point here. Es importante ver el punto de Jesús aquí. As you cannot decide how tall you want to be, worrying won't add anything to your life. Así como tú no puedes añadir nada de qué estatura eres, preocupando así tampoco no añadirá nada a tu vida. In fact, it may even shorten your life. De hecho, puede acortar tu vida. Study after study has shown that people who actually worry can have worse health. Estudio tras estudio nos muestra que personas que se preocupan mucho pueden tener peor salud. It can affect your heart, your circularity system, your nervous system. Puede afectar tu condición cardíaca, afectar tu sistema circulatorio y todo tu sistema nervioso. You see, people have an obsession with trying to prolong their lives. La gente tiene una obsesión de tratar de prolongar su vida. People exercise, they take vitamins, they diet, they endlessly try to increase their life expectancy. La gente hace ejercicio, toma vitaminas, hace dieta y trata sin fin de aumentar su expectativa de vida. In the book of Job 14 verse 5, En Job 14:5, Job says, since his days are determined, the number of his months is with you. dice así, Job 14:5, sus días están determinados, el número de sus meses está delante de ti. You see, God has determined when we will die, how long we will live. Dios ha ya determinado cuándo nos vamos a morir, cuánto tiempo tenemos en esta vida. Worrying won't assist us in that. Así que preocupándonos no nos va a ayudar en eso. Good diet, exercise, vitamins may improve the quality of our lives, but it will never add 1 second to our life. Estarnos en dieta o tomando vitaminas quizás mejorará la calidad de la vida, pero no va a añadir ningún segundo. You see, Christ was pointing out to worry how long you're going to live, striving to add days to your life or a year to your life is to distrust God. Si nosotros nos preocupamos, es como diciéndole a Dios que desconfiamos en Él. But then looking at the third illustration that Christ uses from nature in verses 28 through 30. Ya vamos a mirar la tercera ilustración de la naturaleza en el versículo 28 al 30. Could you read those? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? When was the last time you walked through a shopping mall? Did you ever think about the variety and quantity of clothing there is to choose from and to buy? ¿Cuándo fue la última vez que caminaron por un centro comercial? ¿Pensaste en la variedad y cantidad de ropa que hay que elegir? It can be overwhelming, but Jesus' day, that would not have been the case. Es abrumador. Ahora, en los días de Jesús, eso no habría sido el caso.
They would have been fortunate to have more than one set of clothing or even a spare robe. Habrían sido afortunados de tener más de un conjunto de ropa o una túnica de repuesto. But today, we have an infinite choice of styles, colors to clothe ourselves. Pero hoy tenemos un infinito número de estilos, colores para que escoger. Maybe this morning you tried on 2 or 3 outfits before you came to church. Quizás esta vez, hoy trataron 2 o 3 ropas antes de venir a la iglesia. We have so much. Tenemos tanto. But Jesus said, have you considered the lilies? Pero Jesús dijo, ¿has considerado los lirios? The term lilies would have been a general term for wildflowers that at times would have covered the hills of Galilee. El término, lirios, es un término general para las flores silvestres que en el tiempo cubrían las montañas de Galilea. I remember a few years ago driving north out in California up the 5 freeway towards Fresno. It had been quite a wet winter. Recuerdo hace unos años manejando en el norte de la autopista 5 hacia Fresno. Ya había llovido bastante anteriormente. I remember the hills going through the grapevine were covered in the California orange poppy. Me acuerdo que las montañas estaban cubiertos con la amapola naranja de California. It was beautiful, thousands of these little flowers covering the green hills. Era hermoso, miles de estas pequeñas flores cubriendo las colinas verdes. But think about this, those flowers, they do not toil or spin, they do not have to work to grow or flourish. Pero piensen, esas flores no tienen que trabajar para crecer o florecer. They don't have to worry about what clothes they put on. No tienen que preocuparse de cómo se van a vestir. They can't change their outfit, they can't decide one day to be red or blue. No pueden cambiarse de ropa, no pueden escoger si un día quieren ser azul o rojas. Yet our text says that Solomon in all his finest is not even comparable to those flowers. Pero en nuestro texto miramos que hasta Salomón en su esplendor ni siquiera es comparable. These flowers have more beauty than the greatest man-made art or structure. Estas flores tienen más belleza que la mayor obra de arte o estructura hecha por el hombre. Have you looked at a petal of a flower up close? ¿Has mirado un pétalo de una flor cerca? The beauty is amazing. It's so intricate, it's so complex. Está tan complejo y tan maravilloso. All created by our sovereign God. Y todo es creado por nuestro Dios soberano. Yet what does Jesus say? Pero ¿qué nos dice Jesús? If I clothe the fields like that, will I not look after you? Si visto los campos así, ¿no te cuidaré a ti? If God takes such care of inactive things like flowers, how much more will He care for His people? Si Dios se preocupa tanto de las cosas inactivas como las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros? So Christ gave us 3 examples from nature to remind us of His goodness and His trustworthiness. Cristo nos dio 3 ejemplos de la naturaleza recordándonos de su bondad. That's why we should trust Him as our Heavenly Father. Por eso lo debemos de confiar como nuestro Dios celestial. But the second reason why we should not worry is that it's uncharacteristic because of our faith. La segunda razón por qué nos deberíamos preocupar es que la preocupación es no característica por nuestra fe. Look at the end of verse 30. If you worry, you have little faith. Al final del versículo 30 se dice, si nos preocupamos, no tenemos poca fe. Having given these 3 illustrations from nature, Christ calls out His hearers, the worriers. He says, you have little faith. Habiendo dado 3 ilustraciones de la naturaleza, Cristo llama a sus oyentes los preocupados. Dice, ustedes tienen poca fe. You see, if you're a child of God, you have a Heavenly Father who is the owner, the controller, provider of all things. Si eres tú un hijo de Dios, tienes un Padre Celestial que es dueño, controlador y proveedor en todas las cosas. Then to act like we don't know who God is by worrying, asking, what shall we eat or what shall we clothe ourselves? Entonces, si nos
preocupamos diciendo ¿qué comeré o con qué me vestiré? is to act like an unbeliever in God's eyes. Es como actuar como un incrédulo en los ojos de Dios. You may think Christ is being harsh here, but look at verses 31 and 32. Quizás piensas que él está hablando un poco duro, pero vamos a ver el versículo 31 y 32. Can you read those? Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesus repeats himself here from verse 25. He repeats the exhortation, do not worry. Jesús se repite aquí la exhortación de no os afanéis. Christians who are trusting Christ for their salvation, believing He is able to break the curse of sin, that He is able to overcome the devil and destroy death. Los cristianos que piensan, que confían en Cristo por su salvación, creyendo que es capaz de romper la maldición del pecado, que es capaz de vencer al diablo, Are worrying if He can get them through the next few days. se preocupan si puede llevarlos a través de los próximos días. Again, John MacArthur says, if we believe God for the greater gift and then stumble and not believe Him for the lesser one, John MacArthur nos dice, creemos en Dios por el regalo mayor y luego tropezamos y no le creemos por lo menor. you see, we're distrusting the Word of God. On one hand, we cry, we believe the Bible, and on the other, we worry about what is happening tomorrow. ¿Ves? El que se preocupa está desconfiando de la palabra de Dios, pues un lado gritamos, creemos en la Biblia y por el otro nos preocupamos por lo que pasa mañana. Does God not say all things work together for good to them that love and are called by God? ¿Qué nos dice Dios? Y sabemos que a los que les aman, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. We read that verse earlier in Luke 12. The very hairs of our head are all numbered. And He says, do not fear, therefore. You are of more value than many sparrows. Ya repasamos los versículos también que dice en Lucas 12. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, mas valéis vosotros que muchos, You see, más que muchos pajarillos. Our faith needs to be bigger than that. We cannot speak out of one side of our mouth saying, we trust you, Father, and then on the other side be doubting His goodness. No podemos nosotros hablar de una forma por un lado y luego después desconfiar de Dios en otro lado. We should not be mastered by our circumstances. No debemos de ser controlados por nuestras circunstancias. The trials of this life are insignificant in comparison to the glory that awaits those who are trusting Christ. Los problemas de esta vida son muy pequeños para lo que nos viene enfrente. Worry should not be dominating our lives. We need to be speaking truth to ourselves from God's Word instead of listening to the enemy's voice in our heads, sowing doubts and fears. La preocupación no debería dominar nuestras vidas. Necesitamos hablar verdad a nosotros mismos de la palabra de Dios, en lugar de escuchar la voz del enemigo en nuestras cabezas, sembrando dudas y miedos. We need to exercise that faith that has been given to us so that we may grow stronger in our faith. Tenemos que ejercitar esa fe que se nos ha dado para crecer en nuestra fe. Finally, the last reason that Jesus has told us not to worry is because of our future. La última razón por qué nos dice que no podemos preocuparnos es por nuestro futuro. Look at the final verse in our text, verse 34. Veremos el último versículo 34. Can you read it? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. So what is Jesus saying at the end of this discourse? He starts with the word therefore. ¿Qué está diciendo aquí al final de su discurso? Comienza con así que. On the basis of all that I've said before, on the basis that I told you not to worry, Sobre la base de todo lo que he dicho antes, sobre la base de que les digo no se preocupen, on the basis of how I look after the birds of the air, how I look after the wildflowers of the field,
sobre la base de cómo cuido de las aves de los cielos, cómo cuido a los lirios del campo. On the basis of this, do not worry about tomorrow. Sobre la base de todo esto, no os afanéis por el mañana. Even though we do not know what lies ahead of us tomorrow, we ought not to worry about it. Aunque no sabemos qué nos va a traer el día de mañana, no debemos de preocuparnos. There may be trials, there may be trouble, there may be health concerns. We are not to worry about any of those things. Puede haber problemas o situaciones, puede haber preocupaciones de salud, pero no debemos de preocuparnos de esas cosas. 3 times in our text, Christ uses Christ instructs us, therefore do not worry. 3 veces en nuestro texto, Jesús nos instruye, por tanto, no os afanéis. If Jesus says something once, we should listen. If he repeats it 3 times, what do you think we should do? Si Dios nos dice algo una vez, nosotros debemos de escuchar. ¿Y qué piensas si lo repite 3 veces? Summarizing verse 34 is basically saying, Resumiendo el versículo 34, está básicamente diciendo, only be concerned about today. debemos preocuparnos solo por hoy. Jeremiah in Lamentations chapter 3 says, his mercies are new every morning. Jeremías en Lamentaciones 3 dice, nuevas son cada día, Sí. cada mañana. Jesus looked after us yesterday. He will look after us today and tomorrow. Él nos cuidó ayer y nos cuidará hoy y mañana. You see, worry can paralyze us. It can make us useless for the kingdom. La preocupación nos puede paralizar para el servicio del reino. Christ is saying there's enough worry today to be concerned about, so leave it there. Cristo nos está diciendo que hay suficientes preocupaciones por el día de hoy, hay que dejarlo ahí. Worry can squash our joy. La preocupación puede aplastar nuestro gozo. Because of worry, many believers lose out on the joy in their lives. Porque se preocupan mucho, muchos pierden el gozo de su vida. They miss the good things today because they're consumed about worrying about tomorrow. Ellos no pueden disfrutar lo de hoy porque están preocupándose por el día de mañana. Again, John MacArthur says, don't push yourself into the future and forfeit the day's joys over some tomorrow that may never happen. John MacArthur dice, no te impulses hacia el futuro y pierdas la alegría del día por algún mañana que quizás nunca suceda. We are not guaranteed this afternoon, never mind tomorrow. No estamos garantizados esta tarde, mucho menos mañana. God will give us the grace needed for tomorrow, but He will give it tomorrow. Dios nos dará la gracia para mañana, pero nos lo va a dar mañana. If we worry now about tomorrow, we do it without the grace that God will provide if that trial or trouble actually comes. Si nos preocupamos del mañana, lo hacemos sin la gracia que nos da Dios para esa preocupación. But what should our right focus be today? ¿Qué debe de ser nuestro enfoque correcto hoy? Look at verse 33 of our text. Versículo 33 de nuestro texto dice, Read. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. That's our focus, the kingdom of God and His righteousness. Eso es nuestro enfoque, el reino de Dios y su justicia. That's the sum and the substance of our whole duty. Esto es la suma y la sustancia de todo nuestro deber. In other words, think about God's word. Think about those things above. Consume yourself with the goodness and the love of our Heavenly Father. En otras palabras, piensen en la palabra de Dios, piensen en esas cosas de arriba, consúmete con la bondad y el amor de nuestro Padre Celestial. That's what we need to do. Eso es lo que necesitamos que hacer. We need to be consumed with God's kingdom. We need to resolve not to fall short of it. Seek for God's glory. Necesitamos estarnos preocupados y consumados por el reino de Dios, que no nos caigamos cortos. We have greater things to be consumed about, not the trivial things of life, but rather these lofty goals. Tenemos cosas más grandes de qué preocupar nosotros, no las cosas diarias o los problemas diarios.
In verse 33, the word first means first in a line of options. En el versículo 33, la palabra primeramente significa primero en la línea de opciones. So in all the choices of life, the priorities of life, seeking God is number one. Así que en todas las opciones de la vida, todas las prioridades de la vida, buscad el reino de Dios en número 1. When those around us, our family, our friends, see someone who is steady, who is not really concerned about tomorrow, they see the kingdom of God in our lives. Cuando alguien alrededor de nosotros, puede ser familia o un colega, nos vean a nosotros, ellos pueden ver el reino de Dios en nuestras vidas. If you model a life of worry to them and anxiety, why would they want a life like yours? Si modelas una vida de preocupación o ansiedad, ¿por qué ellos van a querer una vida como la tuya? They're going to say, why would I want to worship a God like that? Ellos van a decir, ¿por qué yo quería alabar a un Dios que es así? We must strive, we must follow after Christ, striving for holiness in our lives. Debemos de seguir hacia Cristo, trabajando por la santidad de nuestras vidas. The seeking of the kingdom of God must be our first and primary aim of our life. La búsqueda del reino de Dios debe ser nuestro primero y principio objetivo de la vida. Let all the concerns of this life be subordinate to those of the life to come. Que todas las preocupaciones de esta vida sean subordinadas a la de la vida por venir. Don't be anxious for anything apart from pursuing Christ and the kingdom of God. No te preocupes de nada más que seguir a Cristo. And even in that, we shouldn't be anxious because God is building His church. Y hasta en eso no debemos estar ansiosos porque Dios está creciendo su pueblo. We need to remember how God cares for His people. Remember the examples of His lavish care for His people from the nature all around us. Necesitamos de ser recordados de cómo Dios provee por todas estas cosas, hasta con los ejemplos de la naturaleza. Look at the gracious promise at the end of verse 33. Miren a la promesa en el versículo 33. If we seek first the kingdom of God and His righteousness, what does it say? All these things shall be added on to us. Si buscamos primero el reino de Dios, todas estas cosas os serán añadidas. Or the food that we need, the clothing we need, these things that Christ talked about, these trivial things, they'll be added on to us. La comida que necesitamos que comer o la ropa que necesitamos, Dios proveerá. Matthew Henry said this, the necessary things of life shall be added on to you. They shall be given to you over and over. God is no man's debtor. Matthew Henry dice esto, las cosas necesarias de la vida os serán añadidas, se os darán una y otra vez. Dios no es deudor de nadie. In Psalm 84:11, the Lord says, it says, the Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Salmos 84:11 nos dice, gracia y gloria dará el Señor. No negará el bien a los que andan en integridad. If we're trusting God for our salvation and for our home in heaven, Si estamos confiando en Dios para nuestra salvación y nuestro lugar en los cielos, why would we not trust Him for everything else? ¿por qué no le confiamos en Él por todas las otras cosas? Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehová Jireh, el Señor proveerá. May God give us the grace and the faith to trust Him more and more and keep our eyes on His love and His goodness for His people. Que Dios nos dé la gracia y la fe para cuidar en más y mantener nuestros ojos en su amor y su bondad para su pueblo. Let's pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, we thank You for Your word. Nuestro Padre en los cielos, te damos gracias por tu palabra. We thank You for the clear instruction that You have given to us this morning. Te damos gracias por la instrucción clara que nos has dado esta mañana. Therefore, do not worry. Así que no os afanéis.
Lord, we acknowledge that that can be easy to say and often difficult to put into practice. Sabemos que eso puede ser fácil de decir, pero difícil de poner en práctica. That's why Christ gave us these examples so that we might be encouraged. Por eso Cristo nos dio estos ejemplos para que seamos animados. And that's why he gave us this wonderful promise. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added on to us. Y por eso nos da esa promesa que busquemos primero su reino y todas estas cosas serán añadidas. You're a great God. Tú eres un Dios grande. You're a God that will look after his people and his church. Tú eres un Dios que se preocupa de su pueblo y su iglesia. And we rest in those great truths even this morning. Y descansamos en esa verdad esta mañana. So help us by your Spirit to not worry. Ayúdanos por tu espíritu a no preocupar. Help us to pursue Christ and his glory. Ayúdanos a perseguir a Cristo y su gloria. We ask these things in his wonderful name and for his sake. Amen. Y te lo pedimos todo en su nombre y por su causa. Amén. Amen.